Hola, queridos seguidores de Escándalos de Series Turcas. Bienvenidos una vez más. Antes de empezar, recuerden suscribirse y dejar su me gusta, porque hoy les traigo una historia que parecía dormida, hasta que un solo papel lo cambió todo. Entre Can Yaman y Demet Özdemir todo se veía en calma, sin grandes titulares, respirando una tregua silenciosa. Pero esa tranquilidad se quebró cuando apareció, de golpe, una carta privada que jamás debió ver la luz pública y que encendió las redes como una bengala en la noche. El primer sobresalto llegó hace apenas unas horas, cuando una cuenta anónima publicó la foto borrosa de una carta escrita a mano y firmada por Can. En segundos, los fans hicieron lo que mejor saben hacer: comparar cada trazo, cada curva de las letras, con dedicatorias antiguas, firmas en álbumes y notas vistas en eventos. Y la conclusión se extendió por la red como un susurro que se vuelve grito: la carta era auténtica. No se trataba de un simple apunte. Era una confesión íntima, una entrega emocional como las que pocas veces se atribuyen a Can en público. Había una frase, sencilla y contundente, que fue compartida hasta el cansancio: quiero aprender a envejecer a tu lado. No era grandilocuente, pero sí definitiva, de esas que dejan un eco tembloroso. ¿Qué más decía exactamente? ¿Quién había atrevido a sacarla de la esfera privada? ¿Y cómo reaccionó Demet cuando entendió que medio país estaba leyendo lo que ella guardó como un recuerdo del corazón? El torbellino comenzó con aquella publicación anónima, y en minutos los seguidores confirmaron lo que temían: el contenido era real. La caligrafía se veía firme y cuidada, con ese gesto meticuloso que algunos reconocen en Can cuando escribe. Pero lo que nadie esperaba era el tono. Un Can vulnerable, profundamente humano, que se despojaba de ego para mostrar una fragilidad pocas veces expuesta. En otro pasaje, se podía leer algo que dejó a muchos sin palabras: desde que entraste en mi vida, supe que no quería volver a caminar solo. Pasen los inviernos que pasen, mientras tus brazos sigan siendo mi abrigo. Ahí estaba el hombre detrás del icono, admitiendo que el amor, cuando es verdadero, se reconoce justo en el instante en que se tiene miedo de perderlo. La respuesta de Demet llegó con rapidez. En una historia de Instagram, sin rodeos y sin dramatismos innecesarios, escribió: hay palabras que nacen para el silencio. Aún así, sí, reconozco su letra. Y sí, esa carta llegó a mis manos en un momento crucial de nuestra historia. No tengo nada que ocultar. Su franqueza conmovió a muchos, pero también abrió la puerta a nuevas preguntas. ¿Por qué no se protegió ese recuerdo con más celo? ¿Se encuentran distantes ahora mismo? ¿Fue un descuido durante una mudanza, un acceso no autorizado, o peor, una traición cercana? Personas muy próximas a la pareja susurran que la carta fue escrita hace más de 6 meses, durante una separación breve y silenciosa que nunca llegó a confirmarse públicamente. Dicen que Can estaba intentando volver a conectar con Demet, no pidiendo perdón por costumbre, sino extendiendo un puente con honestidad. En una de las líneas más comentadas, se escucha su voz con un temblor controlado. No te pido que regreses solo porque te extrañé. Te pido que vuelvas porque contigo soy un hombre mejor. Cuentan que, la noche en que Demet la leyó, se le humedecieron los ojos y que guardó el papel con el cuidado de quien sabe que, a veces, un pedazo de papel pesa tanto como un futuro entero. Pero la gran incógnita sigue sin resolver: ¿cómo se filtró esa carta? Hay quienes aseguran que se extravió en medio de cajas y sobres durante un cambio de casa. Otros apuntan a alguien del entorno cercano de Can, alguien con acceso, tal vez una confianza mal depositada. Incluso ha circulado un nombre de un viejo amigo, aunque nadie se atreve a confirmarlo, y todo se mantiene en la bruma de los rumores. Lo único claro es la herida. La filtración levantó un muro de tensión entre Can y Demet, un muro que no se ve, pero que se siente en cada reacción, en cada silencio. Algunos medios juran que han permanecido unos días sin verse. Otros sostienen que, puertas adentro, han tenido conversaciones largas, intensas, necesarias, de esas que te dejan sin acentos ni conclusiones. Una fuente cercana a la familia de Demet confiesa que ella está dolida, pero no furiosa, que el mensaje que compartió con el público apenas refleja una parte mínima de lo que lleva dentro, que su mayor inquietud no es el contenido de la carta, sino el modo en que fue arrancada de su intimidad. Y mientras tanto, Can eligió callar. Su equipo difundió una frase breve, casi un cierre de puerta amable: no todo lo que se siente necesita defensa pública. Lo esencial ya fue dicho. Y con eso, el silencio volvió a ser noticia. Pero el destino guardaba un segundo golpe. Horas después, apareció la imagen de una segunda página. Más punzante, más directa, con una súplica que sacudió la conversación: concédeme otra oportunidad.
No puedo prometerte perfección, pero sí el esfuerzo diario de hacerte feliz. Jamás amé con tanta verdad como te amo a ti, Demet. El internet volvió a encenderse, y la ola fue aún más alta. Se multiplicaron los análisis, las deducciones, las teorías de lo que pasó y lo que podría pasar. Porque en esas líneas había más que un ruego, había un plan de enmienda, un deseo de construir de nuevo. No pasó mucho hasta que los paparazzi sumaron su parte al relato. Captaron a Khan saliendo del edificio de Demet. Lo vieron cansado, un poco distante, con ese gesto de quien carga demasiadas preguntas y pocas respuestas, esquivando los flashes con la cabeza gacha y un andar rápido. Porque, claro, cualquier imagen, en tiempos así, se interpreta como señal. Para muchos, esa secuencia fue la confirmación de que algo se había resquebrajado. Para otros, fue la evidencia de que, pese a la tormenta, todavía se estaban mirando a los ojos, intentando entender qué salvar y qué dejar ir. Aún así, nada es definitivo. Ambos están convocados para coincidir muy pronto en un mismo evento benéfico. No se trata de una cita romántica, sino de trabajo, de compromiso profesional, de dos figuras que comparten escenario más allá de su historia personal. Y ahí, frente a cámaras y testigos, podrían verse las caras. Será un momento de reparación, una tregua visible, o un adiós elegante. La expectativa crece porque la duda también lo hace. En la memoria colectiva reapareció una entrevista antigua. Le preguntaron a Khan si creía en las segundas oportunidades. Y su respuesta, que muchos rescatan ahora, fue una declaración de fe. No creo en el amor por su perfección, sino en aquel que sabe sobrevivir a las tormentas, porque ha aprendido a perdonar. Hoy esa frase, que sonó bonita en su día, cobra otro peso. ¿Se cumplirá su propia profecía? ¿Será capaz de vivir aquello que dijo ante las cámaras cuando no ardía el suelo debajo de los pies? Una cosa ya segura. Esta carta, nacida del rincón más profundo del corazón de Khan Yaman, le abrió a Demet Özdemir una nueva página. Una página escrita con tinta de reflexión, exposición y posibilidad. En ella caben la reconstrucción paciente, la confianza vuelta a nacer, pero también la opción dura de cerrar el libro para siempre. A veces el amor pide quedarse, otras pide soltar. Y la valentía está en escuchar la verdad que duele y, aún así, decidir con calma. Hay quienes, desde cerca, aseguran que Demet no quiere venganza ni espectáculo, que su dolor no grita, que entiende la fragilidad humana y que, si algo le molesta, es el abuso de lo íntimo para alimentar la curiosidad de una audiencia insaciable. Y hay quienes describen a Khan con un gesto inédito de humildad, accediendo a callar cuando sería fácil pelear con palabras. Los dos, dicen, han entendido que no sirve de nada ganar el relato si se pierde el corazón. Quedan pendientes muchas respuestas. ¿Quién tenía esa carta? ¿En qué momento se convirtió en mercancía? ¿Se atreverán a llevar el tema a lo legal o se conformarán con cerrar filas para que no vuelva a ocurrir? Si algo ha demostrado esta historia es que, cuando las puertas se abren sin permiso, lo que sale no es solo papel. Sale el pulso verdadero de dos personas que, por encima de su fama, sienten como cualquiera. Tal vez, cuando se crucen en ese evento, veamos gestos mínimos que digan más que un comunicado. Una mirada, un saludo sincero, una distancia medida. O quizá elijan el silencio absoluto, como quien protege lo que todavía está vulnerable. Nadie puede saberlo todavía. Lo que sí sabemos es que esa hoja, con su caligrafía reconocible y sus promesas al borde del nudo en la garganta, ya dejó una marca que no se borra con facilidad. Y mientras esperamos, la pregunta flota sin prisa pero sin tregua. ¿Qué elegirán Khan Yaman y Demet Özdemir? ¿Volver a empezar con nuevas reglas, con límites claros, con tiempo y paciencia? ¿O poner un punto final que, por doloroso que resulte, les permita encontrar la paz? Tal vez la respuesta no llegue en un titular, ni en una foto robada, ni en una historia de Instagram. Tal vez llegue en la intimidad de una conversación a solas, sin testigos, con la honestidad desnuda que inspiró aquella carta. Hasta entonces, aquí estaremos, observando sin juzgar, atentos a cada movimiento que pueda revelar si la fe de Khan en el amor que perdona encontrará su eco en el corazón de Demet. Porque, si algo nos enseñó esta filtración, es que incluso las estrellas más deslumbrantes tiemblan cuando el amor se pone en juego. Y que, a veces, basta un papel para recordarnos que la épica se escribe con silencios, con perdones, con segundos intentos. O con despedidas valientes. Si esta historia les tocó el alma, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas, dejen su like y cuéntenme abajo qué creen que pasará cuando se miren cara a cara. ¿Sanarán lo roto o cerrarán el capítulo para siempre? Aquí,
Donde el drama y la emoción tienen casa, los estaremos leyendo.